A veces, las respuestas llegan cuando dejamos de buscar con la mente y empezamos a escuchar con el alma. Donde la lógica termina, comienza Diomi. Hola, soy Diomi. Bienvenido a mi canal, Diomi Revela, más allá de la lógica. Este canal nace desde una búsqueda profunda por la verdad, desde experiencias espirituales reales y momentos donde Dios revela lo que la lógica no puede explicar. Aquí hablaremos de fe, señales, procesos de sanación, despertar espiritual y experiencias que transforman el alma. También quiero abrir este espacio para ti. Si has vivido algo sobrenatural, espiritual o difícil de explicar, puedes escribirme a mi Instagram o enviarme tu historia a mi correo electrónico. Y con respeto y amor, recrearé tu historia para compartirla en este canal y que sirva de guía, consuelo o confirmación para otros. Sígueme en Instagram y envíame tu historia por mensaje directo. Gracias por estar aquí. Nada ocurre por casualidad. Suscríbete y acompáñame más allá de la lógica. Comencemos. Quiero hablarle de mi historia. Crecí en el Evangelio. Mi madre ha servido a Dios por más de 30 años y fue ella quien me presentó al Señor cuando yo apenas tenía meses de nacida. La iglesia fue mi primer hogar espiritual. Yo quería estar allí todos los días. A los 11 años me bauticé en la iglesia pentecostal y mi conexión con Dios era real, profunda, viva. Pero desde muy pequeña comenzaron a sucederme cosas que no sabía cómo explicar, cosas que no entendía y que tampoco los pastores, evangelistas o predicadores supieron responderme. A los 11 años viví algo que marcaría mi vida para siempre. Una noche, mientras dormía en mi habitación, de repente me vi fuera de mi cuerpo. Pude observar mi cuerpo tendido en la cama, dormido, inmóvil, mientras yo estaba consciente, despierta, observando. No sentí miedo. Fue breve, casi instantáneo. No duró más de 1 minuto. Pero dejó una pregunta eterna en mi alma. ¿Qué fue eso? Con el tiempo, comenzaron a repetirse otros episodios, acompañados de parálisis del sueño. Estaba consciente, veía, escuchaba, pero no podía moverme, no podía gritar. Sentía presencias, figuras, sensaciones difíciles de explicar. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi voluntad no respondía. Yo veía lo que ocurría a mi alrededor, pero estaba atrapada dentro de mí misma. Y una vez más busqué respuesta dentro de la iglesia. La única explicación que recibía es una revelación. Pero yo me preguntaba, ¿qué se supone que una revelación debe de revelar? ¿Qué mensaje hay en verme acostada, inmóvil, sin poder hablar? Mi alma no estaba satisfecha con esas respuestas. Entonces, hice algo desde lo más profundo de mi corazón. Le escribí una carta a Dios en busca de respuestas. Le pedí sabiduría, pero no solo sabiduría humana. Le pedí sabiduría espiritual y sabiduría universal. Tiempo después, ya casi siendo adulta, trabajaba como diseñadora gráfica. Mi jefe decidió enviarme a otra ciudad para encargarme de un estudio fotográfico. Me mudé lejos de mi ciudad natal, sin saber que ese cambio era parte del plan. En ese nuevo hogar tenía algo que antes no: acceso a internet. Y una noche apareció un video frente a mí. El título decía algo así como: activa tu centro pineal pituitaria y despierta el 100% de tu potencial. Este video cambió mi vida.
por primera vez escuché hablar de la glándula pineal, de la glándula pituitaria. Y algo dentro de mí recordó. Sentí que había llegado al lugar correcto. Desde ese momento comenzó mi búsqueda por la verdad. Empecé a practicar yoga, meditación, dejé la carne, me volví vegetariana. Comencé a trabajar con la energía del cuerpo, con los centros espirituales, con los chakras. Y fue entonces cuando entendí que mi despertar no había comenzado ahí, había comenzado muchos años atrás, cuando era niña, cuando Dios ya me estaba revelando más allá de la lógica. Esta es mi historia. Así fue como inicié en este mundo espiritual, en esta búsqueda por la verdad. Si tú también has vivido una experiencia sobrenatural, espiritual o difícil de explicar, quiero escucharte. Te dejo en la descripción de este video mi Instagram y mi número. Escríbeme tu historia. La prepararé con respeto, la convertiré en un guión y la compartiré aquí. Porque tal vez tu historia sea la confirmación que alguien más está esperando. Análisis, más allá de la lógica. El instante en el que me observé fuera de mi cuerpo, viéndolo inmóvil sobre la cama, no fue un sueño ni una imaginación. Este desdoblamiento de la conciencia corresponde a lo que ancestralmente se ha llamado proyección astral, la separación momentánea entre el cuerpo físico y la conciencia sutil. En mi caso, ocurrió de forma inconsciente y espontánea, sin conocimientos previos ni intención, como si el alma hubiera encontrado por sí sola una puerta abierta. Con el tiempo, estas experiencias comenzaron a repetirse, especialmente en estados donde el cuerpo dormía profundamente, mientras la mente permanecía despierta. Este estado intermedio, conocido popularmente como parálisis del sueño, no es un error del cuerpo, sino un umbral. La ciencia lo asocia a la fase REM, cuando el cerebro está altamente activo y el cuerpo entra en una inmovilidad protectora. Sin embargo, más allá de las explicaciones biológicas, este estado coloca la conciencia en un punto exacto entre dos mundos, el plano físico y el plano astral. En ese umbral, donde muchas personas perciben sombras, presencias o figuras, desde una mirada espiritual, estas sombras no son simples ilusiones, sino formas astrales o energías que se vuelven visibles cuando la percepción se expande más allá de los sentidos físicos. En ese momento, la conciencia no está completamente anclada al cuerpo y la percepción se afina hacia dimensiones que normalmente permanecen ocultas. Desde la ciencia, este fenómeno se explica como la superposición entre el estado onírico y la vigilia. El cerebro aún proyecta imágenes internas mientras la mente observa con lucidez. Desde lo místico, es la prueba de que no somos solo materia y de que existen realidades que se revelan cuando la lógica se disuelve y la conciencia despierta. Nada de esto ocurrió por casualidad. Esta experiencia llegaron como parte de un proceso de despertar, donde el miedo inicial se transforma en comprensión y la confusión de paso a la revelación. Cuando el cuerpo calla, el alma habla, y cuando la lógica termina, comienza Dios mío. Si esta historia resonó contigo, sígueme, suscríbete y escríbeme tu historia en Instagram o envíamela a mi correo electrónico y con mucho gusto la recrearé aquí en mi canal, donde también le realizaré un análisis profundo y espiritual. Este espacio también es tuyo. Hay cosas que la mente no pueden explicar, pero el alma sí recuerda. Yo solo revelo. Tú decides.